El gestor de mercado dio a conocer que para el proceso de comercialización de gas natural no hubo ni siquiera una oferta por la falta de ese combustible en el país. Pero regresémonos en el tiempo. Hasta el próximo 1 de diciembre estarán vigentes unos contratos para la distribución de gas en el país. Para poder atender la demanda de todos los colombianos en sus casas, de los taxistas, de los transportadores, de las industrias, los distribuidores que llevan el gas hasta esos puntos tienen que comprar el gas con los productores. Los contratos que se surgieron hace 3 años empiezan a vencer este próximo 1 de diciembre del 2024 y con ello nace la necesidad de contratar nuevamente esas cantidades asociadas a los contratos que se vencen. ¿Para qué? Para mantener la continuidad en la prestación del servicio. Por lo que se dio un proceso de comercialización para que los productores informaran si podían tener gas adicional, pero no hubo ni una sola gota de gas que fuera ofertada. No hay ofertas porque no hay gas local en firme suficiente para atender la demanda esencial e industrial. Es decir, el déficit en Colombia no es una alarma, no es una alerta, no es una narrativa, el déficit es una realidad. Para entenderlo mejor, actualmente la producción de gas en Colombia es inferior al consumo, por lo que hay un faltante de gas del 12% para cubrir esa demanda en los hogares, los comercios, las industrias y los vehículos. Para cubrir ese déficit, los grandes productores, Ecopetrol, Jocol, Lewis Energy, debían alzar la mano para decir cuánto gas adicional podían producir. Sin embargo, pasaron los días y ninguno dio a conocer si tienen la posibilidad de producir un poco más. Es decir, que como la producción nacional no tiene de dónde sacar más gas en firme, deberán importar, lo que se traducirá en un incremento en las tarifas. Estimamos que si esos faltantes se llenan 50% con gas adicional que se pueda producir en Colombia de los hallazgos recientes y otro 50% de gas importado, el promedio del incremento de la tarifa del usuario final sería entre un 20 y un 25%. Pero si llenamos el 100% de los faltantes con gas importado, el incremento promedio nacional sería entre un 30 y un 35%. Por lo anterior, la presidenta de Naturgas pidió nuevamente al presidente Petro que firme el decreto que permite que las comercializadoras puedan importar este recurso. Que no vamos a tener el gas suficiente si el presidente de la República no expide un decreto que habilita la comercialización de gas importado para atender la demanda esencial industrial. Y seguimos a la espera de que el presidente de la República lo firme para poder llenar esos faltantes con gas importado de manera tal que podamos prestar un servicio sin interrupciones en los próximos años. Sobre ese faltante para 2025, Red Más Noticias conoció que por la falta de gas en firme, Ecopetrol, uno de los grandes productores, el próximo año tendrá que comprar ese combustible en el exterior para su consumo. Y no se trata de una narrativa, no se trata de una especulación, no se trata de una alerta, es una realidad. Hay un déficit de gas en Colombia del 12%, porque lo que se está produciendo aquí no alcanza. No hay nuevos yacimientos, no hay nuevas exploraciones. Estamos en una administración que no es amiga de esas exploraciones ni de esas explotaciones. ¿Cuál es la consecuencia? Toca comprar gas a otros países y eso nos va a subir la tarifa en un 35% a la tarifa, al consumo, al recibo que pagamos todos los meses. A todo lo que ya ha subido, digamos, en la canasta familiar y en todas las cosas que está carísima la vida, pues ahora hay que tener en cuenta también esta suma de lo que podría empezar a pasar a partir de diciembre. Y escucha uno a la presidenta de Naturgas, la verdad, Giovanni y Mauricio, bastante cimentada y argumentada en cada una de las frases, cifras, porcentajes que nos entrega para decir el por qué eso tiene que empezar a pasar a partir de diciembre. Pero en medio de todo, pues preocupa que no es claro cómo va a ser este tema de la importación de gas en un país que además se puede explorar y explotar este recurso. Sí, porque lo triste, Mauricio, es que aquí gas hay. Yo estoy seguro que en Colombia hay y hay que salir a explorarlo y a explotar y a sacarlo, porque comprarlo nos sale caro. Pero hay un ingrediente adicional, Mauro, y es que el gobierno no ha firmado todavía el decreto para que Colombia pueda comprar el gas. Y eso se tiene que hacer tiene que hacerse ya, para que a partir del 1 de diciembre podamos tener gas, o si no vamos a tener un déficit real.
Así es, efectivamente Colombia tiene yacimientos de gas suficientes. Obviamente un yacimiento no es nada distinto que tener el gas, que hay que encontrarlo, hay que sacarlo, hay que comercializarlo. Es decir, tener yacimiento y no explorarlo y no explotarlo es como no haber encontrado la mina de oro. Hay gente en sus casas en este momento que dirá, pero hace 2 semanas estaban diciendo que el gran hallazgo de Colombia, costa afuera, no sé cuántas más cosas. Sí, y si ustedes recuerdan, lo que se señalaba en ese momento es que será en el año 2029, si todo sale bien, si se hacen las inversiones, si se superan los problemas legales, si las tutelas no se atraviesan en el camino, en 2029 duplicaríamos las reservas de gas y andaríamos tranquilos. El problema es de aquí a 2029, punto número 1. Punto número 2, que cuando arranca el problema, que si es el año entrante, que a mediados del año entrante, lo que nos ha anunciado la doctora Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas, es que arranca en diciembre. ¿Y por qué diciembre y por qué tiene tanta certeza? No porque se lo invente, porque hay usualmente unas negociaciones entre productores y comercializadores, que son los que demandan en primera instancia gas para después llevarlo a los distintos usuarios finales. Hay unas negociaciones que arrancaron en agosto y terminaron en el fin de semana pasado. Esas negociaciones buscan ver cómo son los contratos de diciembre en adelante. Van en firme hasta diciembre y de diciembre en adelante arrancan unos nuevos contratos. Cero de nueva oferta de gas en esas negociaciones. Eso quiere decir que en diciembre vamos a tener problemas. Y ahí vienen las cuentas y vienen los números que más le preocupan a la gente que está comiendo sanduchito en la casa y diciendo, la próxima vez ¿dónde voy a calentar ese sanduchito si quizás no tenga gas o si tendré gas? Sí habrá gas. La pregunta es ¿a qué costo? Y ese costo depende esencialmente de el faltante que vamos a arrancar a tener en diciembre, qué tanto se cubre de oferta doméstica, qué tanto hay que importarlo. Ustedes oyeron a la doctora Murgas. Si ese faltante, que puede ser más o menos el 30% del mercado, se cubre la mitad de gas doméstico, pues no sé, jalando y negociando y buscando y viendo a ver cómo se hace y se facilita y flexibiliza la comercialización de gas. Si el 50% viene del país y el 50% es importado, el aumento de las tarifas podría ser de 15 a 20%. Pero si la totalidad hay que traerlo importado, que es mucho más costoso, el aumento de las tarifas podría ser superior al 30, entre el 30 y el 35%. Es decir, que no es por tirársele el sanduchito a nadie, pero hay que tener el ojo puesto en qué pasa a comienzos de diciembre y si el faltante se empieza a importar en su totalidad, nos toca prepararnos a que las tarifas del gas suban en una tercera parte. No es narrativa, no es invento, el mercado es implacable y el mercado habló. ¿Qué digo del mercado? Oferentes y demandantes y no hay nuevos contratos a partir de diciembre para suplir ese déficit.